Shalom, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto que esté nuevamente con nosotros en nuestro estudio del libro de los Efesios. Estamos llegando a la parte final, el capítulo 6 del libro de los Efesios. Hemos estudiado el contexto histórico, contexto arqueológico, cultural, geográfico. Hemos estudiado el contexto de la carta y hemos podido entender un poquito más lo que Pablo quería hablar en esta carta a los Efesios. Como bien hemos dicho, hemos estudiado a través de la metodología de sabiduría en la Torá del Moré Rico Cortés, y hoy vamos a terminar con esta última parte del libro de los Efesios. Capítulo 6. Vamos a empezar rápidamente. Dice, exhortación a los hijos y a los padres. Es el título que le da la Biblia. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como al Mesías, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Interesante que está hablando siervo libre en el contexto de la esclavitud en Roma. Vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Vamos a parar aquí y si nos da tiempo, estudiamos entonces la armadura de Dios en adelante. Vamos a ver lo que nos dice el Sonderban, el comentario de social primero. Aquí este comentario de aquí que hemos estado usando en los últimos capítulos. Y vamos a ver la parte aquí del versículo 1 al versículo 4. Dice, ok, dice este conjunto de deberes se refiere a los hijos que trabajan en el negocio familiar. Los hijos deben obedecer al padre y a la madre, porque es lo correcto. El escritor ahora cita uno de los 10 mandamientos de relevancia para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con una promesa, para que te vaya bien y vivas mucho tiempo sobre la tierra. Por último, se recuerda a los padres que no deben provocar a ir a sus hijos, sino educarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Este comentario por cierto, es un comentario cristiano. El Sonderban nos está diciendo algo interesante, y es que el escritor de Efesios, Pablo, está citando los 10 mandamientos. Y muchas veces nosotros decimos, la Torá ya no tiene vigencia, pero aquí nos encontramos a Pablo citando uno de los 10 mandamientos. Entonces quiere decir que si uno está vigente, los 10 están vigentes. Ahora vamos a ver, Sonderban, vamos a leer ahora sí del Sonderban. Estaba leyendo del comentario social. Fíjense lo que dice aquí. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Este mandamiento mantiene la estructura de autoridad doméstica común en el mundo judío. Tanto en los hogares judíos como en las familias romanas o griegas, se daba por sentado que los hijos debían responder a sus padres con tal obediencia. La aportación distintiva de este pasaje es que a los hijos se les da un incentivo añadido. El Señor mismo espera que los hijos tengan una actitud de obediencia a los padres. Esto es propio y esencial de un hogar cristiano, un hogar que cree en el Mesías. Honra a tu padre y a tu madre. Pablo cita ahora el quinto de los 10 mandamientos para ofrecer más apoyo y perspectiva sobre la obediencia de los hijos a sus padres. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 20 versículo 12 y Deuteronomio capítulo 5 versículo 16. Honrar y respetar a los padres era una expectativa social que atravesaban todas las culturas de la sociedad del primer siglo. En los círculos gentiles, honrar a los padres se consideraba tan importante como honrar a los dioses. En el judaísmo, el quinto mandamiento es defendido por muchos escritores, especialmente la literatura sapiensal. Por ejemplo, en el libro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 8 y 12, que nos dice aquí, honra a tu padre de palabra y de obra,
para que una bendición caiga sobre vosotros. No te glorifiques deshonrando a tu padre, pues la deshonra de tu padre no es gloria para ti. La gloria del padre es la gloria propia. Interesante que Pablo está diciendo es el primer mandamiento con promesa. Pero en los escritos antiguos, eclesiásticos, nos dice, para que una bendición suya caiga sobre vosotros. Seguir leyendo por acá. Dice, la gloria del Padre es la propia gloria, y es una vergüenza que los hijos no respeten a su madre. El primer mandamiento con promesa, honrarás a tu padre y a tu madre, es el primero de los 10 mandamientos que se trata de las relaciones humanas. Después de los 4 primeros que tratan con la relación con Dios, también es el único de los 10 que lleva adjunta una promesa. Padres, no asperéis a vuestros hijos. El ejercicio de la autoridad y la disciplina. Los padres están llamados a ejercer la sensibilidad y la moderación. Esto concuerda con el consejo de escritores antiguos. El escritor griego Menandro, por ejemplo, dice, un padre que siempre está amenazando no recibe mucha reverencia. Y hay que corregir a un hijo, no haciéndole daño, sino persuadiéndole. Otro escritor advierte, no seas duro con tus hijos, sino amable. El adiestramiento y la instrucción del Señor, la responsabilidad última de educar a los hijos en la fe, recae en el padre. Él debe transmitirle la tradición apostólica sobre el Mesías y su reino y ayudar a modelar la vida de sus hijos en conformidad con la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice este comentario aquí en la última parte. Por último, dice, un tercer implicado en la gestión del hogar incluye a los esclavos, descritos como miembros del grupo del Mesías, esclavos del Mesías. Para los esclavos, la obediencia al amo es hacer la voluntad de Dios. Esclavos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como obedecéis al Mesías, no solo siendo vigilados y para agradarles, sino como esclavos del Mesías, haciendo de corazón la voluntad de Dios. La obediencia de los esclavos será recompensada por Dios. Prestad servicio con entusiasmo, como al Señor, y no a hombres y mujeres, sabiendo que todo el bien que hagamos lo volveremos a recibir del Señor, seamos esclavos o libres. Esta es la motivación para los amos. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. Dejad de amenazarlos, pues sabéis que ambos tenéis el mismo Maestro en el cielo, y con él no hay parcialidad. Estoy brincando de comentarios para después comentar un poquito aquí. Dice, la esclavitud en el mundo romano difería significativamente de la esclavitud en el Nuevo Mundo. Sin embargo, en la antigüedad los esclavos seguían considerándose posesiones sobre las que el propietario tenía poderosos derechos. Siglos antes, Aristóteles podía decir, un esclavo es la propiedad de un hombre y una herramienta viviente. Oiga, este era el entendimiento. Y ahora Pablo está trayendo una corrección dentro de lo que es la congregación de Éfeso. Porque ellos creían, la corriente griega, Aristóteles podía decir, un esclavo es la propiedad de un hombre y una herramienta viviente. Dado que un tercio más de la población estaba formada por esclavos, es posible que entre 15 y 20 personas de una congregación local, una iglesia doméstica de 45 fueran esclavos. O sea, de 45 personas, entre 15 o 20 eran esclavos. En este pasaje, Pablo asume que los esclavos son miembros de pleno derecho de la iglesia y comparten por igual con sus amos todas las bendiciones de la nueva vida en el Mesías. Así que obedecer a vuestros amos terrenales en este momento y en esta carta, Pablo no desafía el orden social con respecto a la institución de la esclavitud, sino que ofrece una perspectiva sobre cómo los esclavos creyentes en el Mesías pueden vivir su fe dentro de una estructura social romana. Como esclavos de Mesías, Pablo aclara que su lealtad y propiedad no reside en última instancia en sus amos humanos, sino en el Mesías mismo. Le pertenecen y están obligados a servirle al Mesías, servir de todo corazón. Algunos escritores antiguos hablaban del servicio de todo corazón o entusiasmo, eunoia, como una palabra para los esclavos. Un papiro del siglo II de la era común habla incluso de varios esclavos que fueron liberados por su entusiasmo
y afecto al servir a su amo. No les amenacen. Casi al mismo tiempo que Pablo escribía esta carta, un abogado romano llamado Cayo Casio Longino se dirigió al Senado romano pidiendo castigo para los esclavos de un antiguo cónsul que fue asesinado por uno de sus propios esclavos en su casa, en su propia casa. Longino no puede creer que los demás esclavos del hombre no supieran nada del complot ni hicieran nada para impedir el asesinato. Alega que la única forma de detener esta escoria es la intimidación. Ciertamente no todos los dueños de los esclavos romanos tenían esta actitud y amenazaban a sus esclavos. De hecho, a los propietarios de esclavos judíos se les advertía contra la severidad indebida. Y aquí nos da un artículo aquí, esta parte de aquí. ¿Por qué no hubo una revuelta masiva en el siglo I? Ahorita leemos esta, pero vamos a terminar aquí. Con él no hay favoritismo. Pablo recuerda a los ricos propietarios de esclavos que no obtendrán ningún favor especial de Dios en función de su posición social. Dios es imparcial y no favorece a nadie en función de su posición social. La Torá revela que Adonai, tu Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, fuerte y temible, que no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17. Así es que lo que estamos leyendo y viendo el contexto, Pablo está haciendo una corrección dentro de lo que es la carta a Efesios y está diciendo, hay esclavos y sabemos que dentro de las congregaciones, si hay 45 personas, entre 15 o 20 pueden ser esclavos. Pero dentro de la congregación, acuérdense que todos somos siervos del Mesías y todos somos uno. Y Él ha derribado. Por eso vimos capítulo 2, capítulo 3, en donde dice antes vosotros gentiles, pero ahora somos conciudadanos, coherederos. Somos de igual manera que el pueblo de Dios. Así es que Dios no ha hecho acepción de personas, pero a responsabilidades. Ustedes, dentro del sistema y dentro de las castas, ustedes siguen teniendo un lugar allá afuera, dentro de la sociedad. Ustedes como esclavos, sírvanle a sus amos con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor. Pero ustedes, amos, no maltraten a sus esclavos. Trátelos con amor, trátelos con cariño. De igual manera está trayendo orden, así como habló de los esposos, de las esposas, ahora está hablando de los hijos. Acuérdense, lo que estamos viendo ahora es Pablo, cómo está trayendo Pablo la Torá como un sistema de valores, un sistema de creencias para que el hogar, para que la sociedad, la comunidad funcione de acuerdo a este valor. Ahora, Dios los ha llamado, Dios los ha hecho coherederos, Dios los ha hecho conciudadanos del reino. Ahora tienen que vivir como unos ciudadanos del reino y para eso necesitan los principios de la Torá. Hijos, ustedes necesitan saber que dentro de los mandamientos hay un mandamiento con promesa que es honra a tu padre, honra a tu madre y no lo hagas como el mundo lo hace, sino tú hazlo para traerle honra y honor a Elohim a través de cómo tú te comportas con tu padre, con tu madre. Padres, no traigan enojo a sus hijos, no los provoquen, sino sean pacientes. También muéstrenle ese amor, esa misericordia. Pablo está trayendo un orden ahora que ha establecido que somos conciudadanos del reino. Él no está dejando la Torá fuera, sino está implementando la Torá dentro de un mundo social muy diferente, pero él está diciendo, ahora pongan esto en práctica porque a través de este sistema de valores, su vida va a ser muy diferente, va a funcionar de una diferente forma, de una diferente manera. Ahora, Pablo termina este capítulo con la armadura de Dios. Y ya hablé de la armadura de Dios. Solamente le vamos a pasar por encima aquí en esta última parte. ¿Okay? Una llamada a mantenerse firme del versículo 10 al 20. Está traduciéndolo, así es que denme un momentito. Aquí dice, el escenario aquí es el de una unidad del ejército preparada para una posición defensiva. El miembro del grupo del Mesías, como un soldado de infantería, debe mantenerse firme, mantener la línea de infantería en orden. La unidad aquí tiene 3 subunidades, del versículo 11 al 13, que comienza con revestirse, versículo 14 al 16,
comienza con mantenerse firme, y versículo 17 al 20 que comienza con recibir. En la introducción, con una exhortación general, nótese que el Señor da poder, no al miembro del grupo, no el miembro del grupo de Yeshua. Una exhortación general. El grupo, nótese que el Señor da el poder al grupo, no el miembro del grupo de Yeshua. Vestirse con la ropa de otra persona indica un cambio o fortalecimiento de la persona así vestida. La imagen se usa con frecuencia metafóricamente, lo que significa ser fortalecido por lo que se haya revestido de esa persona. Por ejemplo, revestirse del Mesías en Gálatas 3:27 significa ser fortalecido o capacitado por el Mesías. Vestirse con la armadura de Dios significa ser capacitado o habilitado por Dios o por su enviado el Mesías. El propósito del procedimiento es estar firmes, es decir, mantener la línea militar contra el ataque del diablo y la cohorte celestial de gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos de esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. De ahí la necesidad de toda la armadura de Dios. Y en Efesios también se habla, capítulo 1, versículo 21. Donde dice: sobre todo principado y autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En el versículo 2 del capítulo 2 también dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pues nos está hablando del contexto. ¿Por qué está hablando de la armadura? Porque Efesios, ya lo hablamos en todo esto en el contexto. Capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 4, capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. La lucha es contra los poderes celestiales negativos, porque era el lugar del culto a Diana y había mucha magia. Ya se lo voy a mostrar. La subunidad 2 del versículo 14 al 16 se hace hincapié en permanecer, es decir, mantener la línea. Por supuesto, se trata de una tarea colectiva, aunque el equipo metafórico, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz y el escudo, que es la armadura, mira al individuo. Sin embargo, para que el escudo funcione, debe aguardarse y ponerse junto al escudo de otro, apagando así las luchas incendiarias lanzadas contra la vida defensiva. Increíble que siempre nos han enseñado que la armadura es individual, pero realmente es un grupo en conjunto, es un ejército. No es ponte la armadura para que tú estés firme, ponte la armadura para que el grupo unido esté firme. El contexto de Efesios es que todo el grupo en conjunto esté firme ante los ataques, ante lo que ellos consideraban los poderes. Fíjese, le voy a mostrar aquí el Sonderband, comentario Sonderband, nos dice aquí es guerra espiritual. ¿Ok? Vamos a ir aquí. Dice texto mágico. Este texto mágico que está aquí. Este manuscrito de papiro del siglo III menciona algunas de las cartas efesias. La guerra espiritual. Pablo habla más de la lucha de los creyentes con el reino sobrenatural maligno. Aquí, en Efesios. Oh, no está saliendo. Aquí en Efesios. Más que en ningún otro lugar de sus cartas. ¿Por qué? Esto puede deberse en gran medida al hecho de que la mayoría de estos creyentes vinieron al Señor con un trasfondo de magia, astrología, brujería, adoración de diosas y varios cultos de misterio. Pablo prepara ahora a estos creyentes a la continua obra hostil de los poderes de las tinieblas. Esto es importante porque si no entendemos el contexto de Éfeso, que muchos de los creyentes que estaban ahí tenían un trasfondo de magia, astrología, brujería, adoración. Por eso esta carta es muy diferente a todas las demás. Usted no encuentra lucha contra los poderes celestiales. Usted no encuentra lucha en ninguna otra carta, pero sí la encuentra en Éfeso. ¿Por qué? Porque tenía un contexto. Pablo le está hablando a la congregación de Éfeso, a las personas de Éfeso, porque ellos tenían el trasfondo de la creencia, de la magia, la astrología, la brujería, la adoración de diosas, los cultos de misterio. Y entonces ahora Pablo está diciendo, ya no es como antes veían,
que los trajo del reino de las tinieblas. Pablo ahora está diciendo, ahora ustedes pónganse la armadura. ¿Y qué era la armadura? Interesante que aquí adelante nos va a decir. Aquí adelante nos va a decir qué es la armadura. ¿Okay? Para que vea que esta carta es muy diferente. El énfasis de este mandato no resiste en la forma verbal, dinamis, ser fuertes, sino en el Señor, porque el Señor es el que da la fortaleza. Los habitantes de esta zona conocen bien el poder espiritual, pero han estado acostumbrados a recibirlo por medios equivocados, a través de espíritus ayudantes, encantamientos, rituales, fórmulas de invocación a sus dioses y diosas. Dios desea fortalecer a su pueblo mediante una relación dinámica con el Señor Yeshua el Mesías. Vístete con toda la armadura. Pablo desarrolla su exhortación a fortalecerse. No es la armadura, sino la fortaleza en el Señor, utilizando la imagen de la armadura de Dios. La palabra que utiliza para armadura completa, panoplia, no aparece en el Antiguo Testamento, sino en la literatura sapiensal judía. Los intérpretes se han fijado a menudo en el soldado romano y su equipo como telón de fondo para la descripción que hace Pablo de los 6 elementos de la armadura que se enumeran en el capítulo 6, versículo 14 al 17. Sin embargo, cada uno de los elementos que Pablo enumera es un elemento de la armadura de Dios. Sin embargo, cada uno de los elementos que Pablo enumera se encuentran en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías. Veas el gráfico. También llama la atención que Pablo no menciona las armas típicas de los soldados romanos como la jabalina y las gebras, armaduras de las piernas. Esto es importante, no sobreinterpretar las metáforas, sino centrarse en los dones espirituales y las virtudes asociadas a ellas. Ya en un video hablé acerca de la armadura de Dios y cómo nosotros durante mucho tiempo decíamos la armadura romana, pero realmente no era la armadura romana, porque era la fortaleza en el Señor, en lo que Pablo se estaba enfocando. Y aquí nos está hablando en el gráfico. Le quiero poner el gráfico. ¿Cuál era la armadura? Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Para que puedas estar firmes. La forma del verbo resistir aparece en 4 veces en los 4 versículos siguientes. Pablo subraya el hecho de que hay un ser sobrenatural que está empeñado en promover la desaparición del pueblo de Dios. Acuérdense, el entendimiento de Éfeso era ese. Pablo cambia la imagen de la guerra a la lucha. La lucha era una actividad popular en los juegos que se celebraban en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y toda Asia Menor. Esta imagen transmite más directamente la lucha. Así que aquí está la armadura. Armadura, modelo, la coraza. Pero aquí está la parte que le quiero mostrar. Cinturón. Tiene su contexto en Isaías 11:5. Verdad. La coraza. El cinturón es la verdad. La coraza es la justicia, Isaías 59:17. Los pies encajados, Isaías 52:7, es el evangelio de la paz. Escudo, Isaías 21:5, Salmos 35:2 y se menciona 23 veces en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. El escudo es la fe. Casco, Isaías 59:17 y es la salvación. Y la espada, Isaías 49:2 y se menciona 178 veces en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, y es la oración, el Espíritu y la palabra de Dios. Y aquí lo vemos. Isaías 11:5, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es la verdad. Isaías 59:7. Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió del celo como de un manto. La justicia. Los pies, 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, el evangelio, la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El escudo, Isaías 21:5, pone la mesa, extiende los tapices, coman, beban, levantaos, oh príncipes, ungir el escudo. Salmo 35:2, echa manos al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. El escudo, el casco, ya vimos,
con yelmo de salvación en su cabeza. Se menciona 178 veces. ¿Ok? Dice, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Para su tercera expresión en esta lista de poderes, Pablo utiliza una palabra que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, ni de la Septuaginta. El término cosmocratores, poderes del mundo. La palabra aparece, sin embargo, en los papiros mágicos griegos, usados para los dioses Helios, Ra, Hermes y Serapis. En algunos textos astrológicos, usada para los planetas, y una inscripción romana en donde se refiere a los dioses Serapis y Mitra. El término también se utiliza en un texto mágico judío, donde se refiere a los poderes astrales demoníacos del zodiaco, que afligen a las personas de diversas maneras. Por tanto, la palabra es conocida tanto por los lectores gentiles como por los judíos. Es posible que Pablo pretenda que esta palabra se entienda como su interpretación de la Artemisa Efesia y de los demás dioses y diosas adorados en esta ciudad. Nuevamente el contexto es importante. Lejos de ser deidades benéficas o útiles, deben considerarse espíritus malignos de este mundo tenebroso. Interesante cuando vemos el contexto, ¿verdad? Nos vamos a brincar esta reflexión. Cuando llegue el día del mal, los profetas del Antiguo Testamento anticiparon un periodo de maldad del que hablaron como el día del desastre. El judaísmo apocalíptico hablaba con frecuencia del carácter maligno de los últimos días. Pablo también habla en estos términos, pero entiende que este tiempo es ahora. Habla del presente siglo malo y anima a los efesios a redimir el tiempo, porque los días son malos, aunque todavía anticipa un tiempo en el que el Mesías regresará en juicio e ira en el día del Señor. Los días actuales están llenos de maldad y son un tiempo de lucha y conflicto con lo demoníaco. El singular día del mal probablemente se refiere a periodos particulares dentro de este tiempo, cuando el ataque demoníaco, las manifestaciones del mal y la tentación son inusualmente fuertes. Con ellas podrás apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Las flechas incendiarias eran armas comunes y eficaces en la antigüedad. Las usaban los israelitas y otros habitantes del Oriente Próximo, los griegos y los romanos. Las flechas solían tener un trozo de fibra cerca de la punta que era sumergido en brea y prendido en fuego. Según el historiador griego Tedúcides, los escudos de madera a veces se recubrían de cuero y se empapaban en agua antes de una batalla para que no se incendiaran y pudieran dominar eficazmente las flechas incendiarias. La imagen del diablo lanzando flechas de fuego contra los siervos de Dios recuerda su airada posición a los 70 enviados por Yeshua. En una misión, Yeshua dijo: vi al Satán caer del cielo como un rayo. La armadura. Aquí vemos una armadura. Monumento a un soldado con un casco, escudo, botas y espada. Por último, Pablo recuerda a los lectores que está prisionero en Roma. Sabemos de dónde se escribió la carta. Oren para que pueda declararlo sin temor. 2 veces al final de este pasaje de guerra espiritual, Pablo pide a estos queridos creyentes que oren para que Dios le haga valiente al declarar el evangelio. Aunque no estamos acostumbrados a pensar en el apóstol Pablo como alguien capaz de intimidar, parece que pudo tener cierto miedo y una pérdida de valor que atribuye a la obra del maligno a través de sus circunstancias en Roma. Pablo no duda en pedir a sus correligionarios que intercedan en oración por él. Y por último, Pablo concluye su carta con un toque más personal. Indica que enviará a su colega de confianza, Tíquico, para que informe a los efesios de sus circunstancias. Concluye su carta deseándoles en la oración una manifestación de la paz, el amor y la gracia de Dios. Tíquico es uno de los colegas misioneros de Pablo en Roma. Cuando escribe esta carta, según los Hechos, Tíquico era de la provincia de Asia, que bien podría significar que en realidad era de Éfeso. No se le menciona en el relato del ministerio de Pablo en Éfeso, en Hechos 19, ni acompañó a Pablo en su angustioso viaje a Roma, por mar a Roma. Esto significa que probablemente viajó de Éfeso a Roma expresamente para ayudar a Pablo. La cálida descripción que
que Pablo hace de él como querido hermano y fiel servidor en el Señor indica que el Señor le ha utilizado para animar a Pablo en sus difíciles circunstancias. Preocupado por los creyentes de Asia Menor, Pablo envía a Tíquico de vuelta a Asia Menor, donde entregaría la carta a los colosenses y esta carta a los efesios. Así es que Tíquico, de acuerdo al final, Colosenses 4, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Esto lo está en Colosenses 4:7 y ahora en Éfeso. Así que Tíquico es el que trae la carta y es el que probablemente trae todas las noticias de Pablo desde la cárcel. Espero que haya sido de bendición todo este libro de los Efesios. Son un total de 10 videos. Déjeme le digo exactamente cuántos videos son. Lo tengo por aquí. Si usted va a la lista de reproducción, usted va a encontrar Efesios. Son 11 videos y son 12 videos que tienen que ver primero lo que era el contexto geográfico, arqueológico, histórico, cultural, y después empezamos a explorar capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así es que 5 videos son todo lo referente al contexto y los últimos 6 son tratando de explicar un poquito el capítulo. No vimos verso a verso, pero sí tratamos de ver el capítulo en su contexto. Así es que espero que esta carta haya sido de bendición. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a empezar a explorar la carta a los colosenses y créame, va a estar interesante desde el contexto y después vamos a hacer lo mismo en los capítulos y espero que haya sido de bendición. Nos vemos en la próxima entrega ya explorando la carta a los colosenses. Así es que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Si quieren más, suscríbase a Teshuvah TV, suscríbase a Asamblea Profética Berea y ahí escuche cada uno de los videos que cada semana preparamos para ustedes para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.